Vamos con algunos conceptos, ¿sí? Primero sobre archivos. Ya habíamos visto que para poder configurar un archivo necesitamos registros, ¿sí? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Nosotros veníamos, juntamos caracteres, armamos campos, juntamos campos, armamos registros. Esa fue la estructura que estuvimos viendo, ¿sí? Perfecto. Cuando hablábamos de caracteres, esto es memoria interna, asociábamos carácter con secuencia ¿en qué memoria? Externa. Bien. ¿Sí? Secuencia en memoria externa. Y seguíamos hablando de secuencia, aunque podríamos decir tengo una secuencia de DNI, tengo una secuencia de nombre y apellido, o sea, secuencia de campos, y seguíamos hablando de secuencia hasta que llegamos a registro. Cuando llegamos a registro, ya como esta es la máxima estructura de memoria interna, es la unidad de información, necesitamos una unidad de información externa y entonces teníamos los archivos. ¿Sí? Yo voy a definir un registro en un ambiente y voy a enlazar esa estructura de memoria interna con una memoria externa. Lo que me da el volumen de información es el archivo. Siempre en memoria solamente veo un registro a la vez. ¿Está? Eso queda claro, ¿no? Sí. Yo tengo 100.000 registros en el archivo. No puedo. Piensen ustedes. Tomo un libro, ¿qué hago? ¿Me hago una lobotomía, me abro el cerebro y me meto el libro adentro? No, ¿no es cierto? Lo voy a leer hoja por hoja. El archivo es el libro, el registro sería la hoja. ¿Ah? O sea, un registro a la vez en memoria. Di vuelta a la hoja, se fue este registro, leo el próximo, ese próximo va a solaparse, va a estar en el lugar que yo definí de memoria, pero en memoria tengo solamente la longitud de un registro. ¿Sí? ¿Está? Bien. Vale. Entonces, definimos los registros. Cada archivo va a estar asociado a un registro como mínimo. Nosotros van a ver por ahí en los apuntes que habla de que podemos tener registro, longitud fija y variables. Los variables no los vemos, no los vamos a tocar en la materia. Se los menciona por ahí en la teoría de los apuntes, pero ya los hemos sacado de lado, ¿sí? No los vamos a dar. Por lo tanto, solamente vamos a hacer una relación biunívoca. Un archivo, un registro. Un formato archivo con un formato registro. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Como este es un formato en la memoria, si yo digo esta longitud de memoria la voy a mirar como formada por primer campo, segundo campo, tercer campo. ¿Sí? Puede ocurrir en un proceso que yo tenga 2, 3, 4, la cantidad de archivos que ustedes quieran. Y puede ocurrir que estos archivos compartan el mismo disfraz, que sea uniforme el espacio de memoria para ambos. Es como, a ver, todos nosotros tenemos tamaños distintos, cortes de pelo distintos, ojos distintos, somos todos distintos físicamente. ¿Qué pasa si tuviéramos acá dos gemelos? ¿Qué caracteriza a los gemelos? Que son casi idénticos, ¿sí? Entonces, ¿es el mismo tipo de tamaño del cuerpo? Sí, bien. Pero son personas distintas. ¿Está? Yo podría tener registros gemelos para archivos distintos. ¿Está entendido eso? Bien. Si eso ocurriera, lo que voy a hacer es, en vez de definir un registro variable, porque es una variable, voy a definir un formato constante.
Ahora, como en el archivo va a haber n cantidad de registros, por mucho que yo defina un formato constante, después le tengo que hacer la enganche, el enlace con la variable. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a definir un registro cualquiera. Voy a definir alumno, ¿sí? Que yo lo definiría de esta manera. ¿Sí? Pongo registro, ¿se acuerdan? Pongo el nombre de la estructura, la tipología que es registro, y como al usar la palabra registro estoy hablando de conjunto de campos, acá abajo tengo que definir los campos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Como es alumno, le voy a definir legajo, le voy a definir DNI y apellido. No. Por ahora nada más que eso, para hacerlo cortito. ¿Sí? Legajo numérico de 5, DNI numérico de 8, apellido y nombre alfanumérico de 30. Ahí terminó mi registro. ¿Está? ¿Qué estoy diciendo? Que tengo en memoria un lugar que tiene 38, 39, 40, 41, 42, 43 caracteres. ¿Sí? 43 caracteres, pero que no los veo como una secuencia de 43, sino que lo estoy viendo como un conjunto de 5, un conjunto de 8 y un conjunto de 30. Ese sería sin marca electrónica. sin marca, sin marca. Este sería mi registro alumno. ¿Está hasta ahí? Yo veo esa cadenita, esa continuidad de 43 caracteres todos juntos. Cuando doy la orden de avanzar que hacíamos en la secuencia, que se va a transformar en un leer cuando vemos archivos, ya no estoy avanzando carácter por carácter, sino 43 caracteres a la vez. Sí, señor. ¿Hay la forma de poder avanzar campo por campo? No. Si yo veo un campo. O carácter o registro. ¿Sí? ¿Está? Cuando estás en archivo es registro. Cuando estás en secuencia es carácter. ¿Está? Son las dos. Vas a los dos extremos, digamos. ¿Sí? O sea que lo único que se avanza es los caracteres o los registros. Claro, si lo tuvieras esto como una secuencia de caracteres, vas a avanzar de a carácter. Pero ¿qué pasaría? Si es una secuencia de caracteres, ¿qué necesito? Marcas. En realidad, si tengo exacta la cantidad, no necesito marcas. ¿Sí? Pero ¿cuál es la idea de usar caracteres? Que si yo acá tenía un nombre que necesita 10 caracteres, no voy a avanzar 43. Porque le voy a poner una marca. Voy a usar solamente los espacios que necesito, que son válidos con contenido. ¿Está? Eso es secuencia. Secuencia trata de achicar el tamaño. Vas a usar lo mínimo necesario. En registro no. En registro, los datos que son numéricos exactos, perfecto, pero los alfanuméricos los tenés que pronosticar. ¿Sí? Tenés que sacar una longitud promedio. ¿Está? Si el nombre es más corto, va a terminar con blanco. Y si el nombre era más largo, te cortó a los 30. ¿Sí o sí? ¿Estamos? ¿Sí? O sea, ventajas y desventajas. Ventaja de secuencia, siempre ocupa menos espacio que un archivo. Siempre. ¿Sí? Porque solo usa lo necesario. Desventaja es que tengo que leer de a carácter y necesito marcas. Tengo un tratamiento más lento. ¿Sí? No puedo hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque leo carácter. Si quiero sumar algo, tengo que estar convirtiendo. Supongamos que quisiera, no sé, al de sumar DNI. Tiene sentido, pero bueno. ¿Sí? Tendría que estar leyendo cada uno de estos caracteres e ir convirtiéndolo en numérico, porque es carácter. ¿Estamos?
Y para poder convertirlo en numérico no solamente es convertir el numerito, sino también la posición, porque acá son 8. Y no es lo mismo si tengo un 1 en la primera que si tengo un 1 en la última. Una unidad, el otro es millones. ¿Sí? ¿Está? Entonces, la desventaja de secuencia es el tener que recorrer la estructura carácter a carácter. Esa es una desventaja. Ahora, necesito manejar algo carácter a carácter. Perfecto, secuencia, indiscutible. Lo voy a trabajar como secuencia. Yo necesito aplicaciones comerciales. Las aplicaciones comerciales no necesitan el manejo de secuencia. Necesitamos manejar gran volumen de información en forma muy rápida. Obviamente, me voy a ir a un archivo. ¿Sí? En el archivo la ventaja que tiene es que yo puedo leer toda una unidad de información, puedo definirle tipos distintos a cada campo, por lo tanto aquel campo que sea numérico lo voy a poder operar tranquilamente sin necesidad de convertir. ¿Está claro hasta acá? No hay nada malo ni bueno acá, ¿sí? No hay lo óptimo ni lo malísimo, ¿sí? Depende de para qué lo voy a usar. Va a haber momentos en que ustedes van a tener que trabajar con procesos de texto, entonces obviamente harán secuencia, y otros momentos que van a decir, no, uso archivo. Son los dos ejemplos, son los dos extremos, digamos. Bien, yo definí un registro en memoria interna, pero afuera de mi máquina no hay un registro, hay muchísimos registros que están formando parte del archivo. Entonces, tendré que definir el archivo, que es como la secuencia. Esto es memoria externa, pongo un nombre. Acá decía secuencia, ahora cambio y pongo archivo. Pero cuando era la secuencia yo ponía secuencia de y la ventana, porque es carácter, no tiene más forma. Pero mi archivo tiene forma. Tendré que engancharlo con la definición que le esté dando al registro. Entonces, archivo de, tiene que haber un registro acompañando ahí. ¿Está claro esto, chicos? Si tienen dudas, pregunten, no se queden con la duda. ¿Qué pasa cuando yo... Porque vamos a ir avanzando y se va poniendo más compleja la cosa. Yo tengo un archivo. Sí. Y usted está diciendo que dentro de ese archivo yo puedo ir teniendo varios registros. Vos tenés un libro. ¿Cuántas hojas tiene tu libro? Sí. Las que vos quieras. ¿Sí? ¿Y eso? A ver, en un libro, ¿vos tenés hojas chiquititas, medianas, largas o todas tienen el mismo tamaño? Ah, bien, estamos hablando de registro. O sea, yo ingreso otro registro y se va a acoplar, digamos, de nuevo. Bueno, cada vez que vos hagas un leer a este archivo, te va a traer una información de 43 caracteres. ¿Sí? Que se solapas encima en el espacio de memoria que tenés. El registro... Hagan el ejemplo del libro, por eso les digo, yo estoy leyendo una hoja, doy vuelta a la hoja. ¿Qué veo ahora? Otra hoja. ¿Veo la primera? No. Excepto que tenga una memoria visual gigantesca, ¿sí? Si no, yo estoy viendo esta nada más. La otra se fue. ¿Está? ¿Entendido? Entonces yo lo que estoy viendo siempre es el registro en memoria interna. Que va a tener la información que acabe de leer. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Bien. Lo que les decía es que a veces yo puedo tener varios archivos. Supónganse, yo tengo un archivo yo voy a tener un archivo UTN Easy que tiene formato de alumno. ¿Sí? Pero resulta que también quiero tener un archivo que se llame UTN IQ. Y también es un archivo de alumno. ¿Puedo hacer esto? Sí. No. No, porque no respeta la unicidad. Alumno 1.
Claro, ¿qué tendría que hacer? Tendría que estar definiendo. Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Una es decir, alumno 1, como dijo acá el compañero. O alumno easy. Sí, como vos quieras. Alumno 2, y yo acá pongo alumno 1, alumno 2. ¿Está? ¿Se ubican hasta acá? Esa es una manera. Otra manera muy usada es, en vez de hacer esto, que no sé por qué no nos gusta, pero bueno, ¿sí? Por ahí por escribir elegantemente el algoritmo nada más, ¿sí? Hago lo siguiente. Dejo alumno como está acá, pero en vez de ponerle un 2 puntos, porque el 2 puntos significa variable, le pongo un igual. ¿Hasta ahí vamos? Fíjense que yo no cambié acá, ¿eh? Dije alumno 1, alumno 2. ¿Qué hago ahora? Yo no puedo invocar una constante. Porque ¿qué significa que sea constante? No va a tener modificación. Y si yo quiero leer 1000 registros, ¿cómo hago? Si no puedo modificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Alumno 1, alumno 2, 2 puntos, porque ahora sí estoy definiendo la variable alumno. Yo estoy invocando a una variable alumno 1 o estoy invocando a una variable alumno 2 que tiene el formato, la tipología de este registro. No sé por qué le puso el símbolo mal. Porque lo estás definiendo como una constante. Acá estás definiendo un disfraz, un formato estándar. ¿Sí? Un formato estándar en memoria. Y ese formato estándar, este formato estándar, ustedes dirán, a ver, si yo mirara ahora cuánto espacio ocupa en memoria mi máquina, está ocupando 43 para alumno 1 y 43 para alumno 2. No está ocupando 3, ¿eh? No está ocupando 43, 43, 43, ¿está? Las constantes no ocupan espacio en memoria. Son solo definiciones. ¿Sí? Los formatos constantes no ocupan. A ver, ustedes ocupan la palabra numérico, ocupan la palabra real. ¿Y la máquina ocupa espacio por la palabra? No. ¿Sí? Son tipologías, estamos diciendo de qué forma es. Bueno, esta es la tipología registro alumno. ¿Sí? Estamos creando una tipología. ¿Está claro hasta acá, chicos? Esto puede estar así. Podrían haber puesto alumno 1, alumno, alumno 2, alumno, separadamente, como ustedes quieran. ¿Sí? Son las dos maneras que tengo de definir registro. O defino un registro variable, como formato variable, o defino como una constante porque lo voy a enlazar a varios archivos. Cualquiera de las dos formas es válida. No y ahora vendría vamos a ver. el problema de que, por ejemplo, a tener un solo registro con dos variables. Esto es un formato, no es un solo registro. Acá es registro y acá es registro. O sea, alumno 1 es tu registro, alumno 2 tu registro. Esto es un disfraz. Ahora que está de moda en los cómics, te regalamos un disfraz de Iron Man. ¿Sí? Dejá de ser vos porque tenés el disfraz de Iron Man. No vio por... Ay, ¿no viste todavía la película? Perdón. Perdón. A esta altura creo que todo el mundo la vio. Bien, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Quedó claro esto? ¿Cuál es mi problema? Si yo tengo un registro, un archivo enganchado con un registro variable solo, ¿sí? Resulta que voy a usar los nombres como quiero. Pero cuando empiezo a compartir
el formato registro con otros archivos, con varios, con 2 nomás ya está. Resulta que cuando yo le diga a la máquina, lea DNI, ¿qué DNI está leyendo? ¿El de alumno 1 o el de alumno 2? No se puede, digamos, por ejemplo, No, porque las órdenes son únicas, son unívocas. Por mucho que pensemos en una computadora muy compleja, lo que a vos te da la sensación de que la máquina hace varias cosas a la vez es la velocidad que tiene. Pero la máquina hace una sola orden a la vez. ¿Está? Entonces cuando yo le digo, quiero el DNI, ¿de quién? Hay que especificar. Hay que especificar de quién. Y entonces ahí aparece algo que se llama selector de campo, cuyo símbolo es un puntito. Selector de campo. Por lo tanto, si yo estoy queriendo el DNI del alumno 1, voy a colocar, acuérdense, siempre dijimos, estructuras registros son jerárquicas, ¿sí? Si son jerárquicas, yo no puedo empezar por el nombre del hijo, tengo que empezar por el nombre del padre. Primero va el apellido, primero va el nombre del padre. Entonces, va a ser alumno 1.DNI. ¿Sí? Alumno 1 para poder entrar a DNI. Nunca alumno, porque acá es la constante. ¿Sí? Yo siempre voy a manejarme con la variable. No necesito nombrar la constante. La constante ya está enganchada acá. ¿Sí? Entonces, alumno 1, DNI. O alumno 2, DNI. Y lo que estamos diciendo es que esto es distinto. No son iguales. Aunque contengan lo mismo, están en lugares distintos de memoria. ¿Está? Son 2 referencias distintas. Selector de campo. Ese selector de campo yo lo puedo hacer hasta los niveles más grandes que ustedes quieran. ¿Qué pasa si acá adentro yo hubiera tenido fecha? Dentro de fecha tengo mes, año, mes, día. ¿Sí? Y yo quiero el día. ¿Está? Para poder llegar a la palabra día, yo tuve que haber hecho primero fecha. ¿Sí? Pero para poder llegar a fecha, tuve que haber elegido qué registro era. Entonces, si era del alumno 1, va a decir alumno 1.fecha.día. ¿Está? Toda la cadena jerárquica. ¿De dónde querés o al cual querés mover algo? En donde esté tu algoritmo. Acá estamos hablando de cómo haces cuando tenés para varios archivos el mismo formato de registro. ¿Está? Ahí el campo sería fecha. El campo es de día. Es un campo contenido dentro de un continente fecha que a su vez está dentro de un continente registro. ¿Sí? ¿Cómo lo tendría que haber definido acá? Tendrían que haber puesto fecha, no tengo palabra para campo, así que uso otra vez la palabra registro, es la única aglutinadora que tengo. ¿Sí? Lo que pasa es que este es registro interno, no es un registro real. El registro real es este, el mayor de los niveles. ¿Por qué no se puede poner campo? Y porque no tengo, no se usa esa palabra. No existe en ningún lenguaje la palabra campo. Perdón, en ningún lenguaje de programación. En nuestro lenguaje sí, pero no directamente no la usan. ¿Sí? La verdad que deberíamos ponerlo y después hacerlo. Acá voy a tener año, mes, día, fin del registro.
numérico de 4, de 1 a 12, de 1 a 31, y acá recién terminó mi otro registro. ¿Está? Y a ese no es necesario ponerle el igual. O sea, No, el único que pones es al nivel mayor, al macro porque es estás definiendo la constante registro, no defino la constante campo. Existe. ¿Sí? Solamente puedo hablar de formato registro como constante. ¿Eh? Sí, buena pregunta por eso. Fecha es un campo contenido de alumno, pero a su vez es un continente porque tiene año, mes y día. ¿Sí? ¿Quiénes serían los contenidos puros acá? Año, mes, día, apellido, DNI, legajo. Los campos contenidos puros son los que tienen ya longitud y tamaño, o sea, longitud y tipo. Esos son contenidos puros. Cuando yo aglutino algo, ya tengo un continente. Y el mayor de los continentes es la estructura registro. ¿Está? Esto en realidad es un campo continente, pero no tengo la palabra campo. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito. Sabiendo eso, vamos a ver que a los archivos se los llama de distinta manera en la teoría, de acuerdo a funciones, cómo están formados, cómo se accede, ¿sí? Eso es más o menos lo que ustedes tienen en esta filmina, ¿sí? Archivos de acuerdo a los elementos. Más que nada, cómo los voy a usar, qué función van a cumplir, más que los elementos. Yo tengo archivos de entrada, archivos de salida, archivos históricos, archivos temporales, ¿sí? O temporarios. El nombre que le estoy acompañando al archivo me está diciendo qué función cumple. ¿Para qué me sirven los datos que tengo adentro de él? Archivo de salida. En un proceso yo voy a tener a veces archivos de entrada y a veces archivos de salida. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la idea de un archivo de salida? Que todos sus elementos han salido, se producen a través de un proceso. ¿Sí? Archivos de salida, verbo que voy a usar es el verbo grabar. Vamos a ir asociando verbos ahora. Si yo tengo un archivo de entrada, lo voy a tener que abrir con el nombre del archivo. Supongamos UTN-IS. El nombre que acompaña al verbo, esto es lo mismo que el arrancar de secuencia. ¿Sí? Yo creo que lo hicimos el otro día, ¿no? Pero lo vamos a repetir. Este nombre debe figurar en mi ambiente, lo borré, pero debe figurar en mi ambiente con una definición de archivo. ¿Está? Cuando yo lo abro de entrada, le estoy dando información al algoritmo y por supuesto al lenguaje después donde lo voy a programar para que testee, para que controle primero si el archivo existe físicamente. Si el archivo no existe físicamente me va a dar error y el programa puede llegar a abortar, porque si no está el archivo de entrada no puede trabajar. ¿Ya? Entonces, abrir un archivo de entrada testea que el archivo exista. Va a testear de que esté definido en el ambiente y va a testear que los verbos que después lo relacione con este archivo sean verbos de lectura, porque no puedo grabar en un archivo de entrada. Es de entrada. Volvemos al ejemplo del libro. Se supone que yo no escribo en un libro. Yo leo el libro. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ver archivo de entrada, lo tengo que abrir
Va a testear que exista, si no existe me da error. Va a testear de que exista en el ambiente la definición. Y va a testear que sea asociado con el verbo leer, archivo, registro. ¿Está? Como yo he testeado en la apertura de que este nombre exista en mi ambiente, cuando lo miré en el ambiente, ¿qué pasó en el ambiente? ¿Qué decía acá? Acá decía UTN Easy archivo de alumno 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando encuentre el verbo leer, yo acá no puedo haber puesto alumno 2. Me va a dar error. Los errores en los archivos de entrada son abortivos. Los programas cancelan, porque el archivo de entrada es el archivo principal. No hay proceso sin entrada. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Así que hay que testear muy bien qué estoy poniendo cuando pongo archivo de entrada. El archivo de entrada, sobre todo lo que vamos a ver nosotros, que son archivos secuenciales, ya vamos a mirar eso, son archivos sumamente importantes porque manejan el ciclo de control de todo mi algoritmo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Estos son los dos controles que hace todo compilador: verificar la apertura del archivo de entrada, verificar que esté asociado con una orden de leer, ¿sí? Eso lo testea sí o sí. Otro verbo que podemos ocupar es el cíclico, pero a veces no necesariamente, o sea, no es obligatorio que el archivo de entrada sea el que maneja el ciclo. El 99% de las veces lo es, pero ese uno que falta, la excepción, ¿sí? Así que, pero nos podemos encontrar lo más común con un mientras, no fin, el archivo de entrada. ¿Sí? Así que por si es de entrada, estos tres verbos, el abrir, el leer y el mientras, el pretest, suelen aparecer en todo algoritmo. ¿Está? ¿Qué pasa si yo te exijo? El cerrar no es obligatorio, si lo pones no hay problema. A ver, si vos estabas leyendo un libro, ¿sí? Si vos estabas leyendo un libro y lo dejas abierto, cualquiera que pase por ahí lo va a agarrar y lo va a cerrar. No tiene inconveniente en cerrarlo. ¿Está? Porque ya está, ya tiene la marca de fin, ya tiene la contratapa. Ahora, si vos estás escribiendo un libro, hasta que vos no digas que finalizó, nadie sabe si no vas a seguir escribiendo. ¿Sí? Estás escribiendo en la computadora un libro, alguien viene y te cierra la máquina y a vos se te ponen los pelos de punta. ¿Sí? Me cerraste, yo no grabé, no le di el cierre. Ese es para los archivos de entrada. Este es para archivo de entrada. Entonces, si pones un cerrar el archivo de entrada, está bien. Si no lo pones, no pasa nada. No es obligatorio. Es elegante poner, sí, cierro todo, pero no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si es un archivo de salida? ¿Qué estamos diciendo si es un archivo de salida? Voy a tomar asistencia la próxima vez, porque se me están yendo. Sí, porque después archivo no están los libros. Tenés que crearlo y grabarlo. Bien, tendríamos que crearlo si fuera secuencia. Perfecto. No existe el verbo crear en archivo. Para hacerlo más complejo, ni nada. Es lo mismo que el verbo crear, pero bueno. Vamos a volver a abrir barra S. Supongamos que ahora vamos a tomar el otro archivo.
¿sí? El que era IQ. ¿Por qué se le va a eso? De salida. Esto por un problema del castellano nuestro, que obviamente en los idiomas pasa lo mismo. Si yo te digo abrir un libro o abrir el cuaderno, es el mismo abrir. ¿Sí? La diferencia es que en una estoy abriendo algo que ya está escrito y en la otra algo que voy a escribir. ¿Está? Entonces, como es el mismo verbo para el ser humano, bueno, también hicimos el mismo verbo para la computadora. Pero aclaramos, abrir barra S. Esta barra S que colocamos acá, ahí sí, no se la coman, si es un archivo de salida, porque es sumamente importante. La barra S le pasa lo siguiente, va a ir a buscar este archivo en el disco. ¿Qué pasa si no está? Nada, lo va a crear. ¿Qué pasa si no estaba acá? Abortaba el programa. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo, profe? Acá tiene que estar el archivo. Si lo hago abrir de entrada, este archivo tiene que existir. Si yo hago abrir barra S, primero mira si está, ¿Por qué? Porque puede ser algo que vamos a continuar. Ustedes abren el cuaderno y se van a la página 20, las 19 primero están escritas. Soy yo ¿Sí? el que tiene que poner los datos. Claro, sos vos el que tiene que poner los datos, ¿sí? Entonces, si está, en realidad no continúa en la 20. Si está, empieza en la primera y sobrescribe. Ojo con eso, ¿sí? Pero no me da error, no me avisa nada, ¿Y qué pasa con, por ejemplo, lo que había? Si no está, lo crea. No, sí. Nunca da error Cuando usted dice que sobrescribe, y perdiste los datos. perdiste todo lo que estaba anterior. Claro, porque una cosa es escribir en una hoja de papel y otra cosa es escribir en un elemento magnético. ¿Sí? En el elemento magnético te sobrescribe a la lona, perdiste. El archivo no detecta, digamos. No. El abrir barra S nunca da error. La única manera que me dé error es que yo tengo una máquina que no tiene disco, no tengo espacio en memoria, pero ni siquiera me va a ejecutar el programa, así que nunca da error. ¿Sí? Abrir barra S siempre funciona. Si le puse un nombre que ya existe, se me coloca al comienzo y pierdo lo que está. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Si no existe, me lo crea. Pero nunca da error. Este sí da error. ¿Está? Esa es la diferencia, por eso es importante la barra S. Le estamos diciendo que estamos abriendo para escribir, con lo cual el verbo acá puede ser escribir, si ustedes quieren, pero normalmente lo que usamos es el verbo grabar. ¿Por qué? Porque los archivos siempre están en soportes magnéticos. Siempre. Disco, pendrive, cinta, tambores, lo que ustedes quieran, viejo, moderno, futuro. Ahí estaban los tambores magnéticos antes. Por eso dije, viejo, nuevo o futuro. Lo que haya magnético es grabar. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué vamos a grabar? Ahí se transforma en un verbo muy parecido a leer. Tengo que poner el nombre del archivo y el nombre del registro. Muy similar a leer. Siempre va a haber un nombre de archivo asociado al grabar que haya estado abierto barra S. Si yo a este lo abrí sin nada, no lo puedo colocar en un grabar. Me va a dar error. Pero me va a dar error el verbo grabar, no el verbo abrir. No, pues no va a estar grabando nada. No puede grabar en un archivo de entrada. Sí puede grabar en un archivo de salida. Esas cosas hace. Lo mismo que no puedo leer un archivo de entrada, de salida. ¿Está? Acá está perfectamente definido qué está en la entrada y qué está en la salida. Es más, físicamente en la máquina son lugares distintos. Si nosotros miráramos nuestra maquinita como esa cajita negra que todo el mundo la dibuja, ¿sí? Todo lo que es entrada está acá, todo lo que es salida está acá. ¿Qué significa eso? Que si esta es mi memoria,
acá hay un área de la memoria reservada para lo que es entrada, acá hay otra área de la memoria reservada para lo que es salida. Esto es lo que se llama buffer. Y tengo buffer de entrada, buffer de salida, lugares distintos de la memoria. Cuando yo leo algo, voy al buffer de entrada. Cuando saco algo, lo saco del buffer de salida. Y ahí ya estamos en arquitectura, así que el año que viene. ¿Cuál sería la interpretación en español de buffer? Acumulador. Exactamente cuál sería la traducción, no sé, porque ya es una palabra totalmente tecnificada. ¿Sí? Pero es un espacio reservado. Yo digo un acumulador, espacio reservado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? Cada vez que ustedes dan, si ustedes hicieron abrir, lo que establecieron es este vínculo. ¿Sí? El abrir de alguna manera fue al disco, buscó el archivo y les está permitiendo, le está dando la llave de entrada a ese archivo. ¿Estamos? Cuando ustedes hacen leer, están transfiriendo el primer registro o el registro que esté en ese momento al buffer de entrada. Cuando ustedes abren salida, están estableciendo esto, el enlace, creando acá, si es que no existe, una etiqueta de archivo. Y cuando hacen grabar, están tomando información que está en el buffer y la están trasladando al archivo. ¿Sí? Por eso es que ahora en archivo, por favor, no es lo mismo que en secuencia, que ustedes leían SB y grababan SB, ¿sí? La misma ventana acá no va, son ventanas físicamente separadas. Si yo quiero grabar algo que está acá, es la orden de salida, pero para que acá haya algo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que estar mandándole información a ese lugar, porque ese lugar tiene basura. ¿Qué asignado? Hay que asignar, correcto. O sea, si yo leo de alumno 1 y quiero hacer una copia de archivo, ¿sí? Después de este leer, ¿sí? Dentro de un ciclo, voy a tener acá de alumno 1.dni a alumno 2.dni, de alumno 1.appelnom a alumno 2.appelnom, ¿sí? Voy a tener el receptor, ¿sí? Alumno 2.dni, receptor, recibe a alumno 1.dni. ¿Está? Voy a tener que ir moviendo dato a dato, dato a dato, hasta que se complete. Hasta que se complete el registro de salida. Cuando está completo, voy a grabar. Pero ahí no pasan los datos de los alumnos 1 que sería easy a ICO. Y bueno, pero suponete que lo quiero pasar, estoy haciendo una copia, te digo. ¿Sí? ¿Está? Tengo que ir moviendo dato a dato hasta completar el registro. Cuando lo complete, lo grabo. Antes no puedo. O sea, no sería la forma como hacemos secuencia, que vamos moviendo carácter a carácter, acá lo que vamos de Campo a campo. Perfecto. Sí, exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que en secuencia, para ellos ustedes avanzaban en la secuencia mirando la ventana y esa misma ventana la grababan. Acá no puedo hacer eso. ¿Sí? Por eso es que cuando vimos secuencia yo les dije, tengo dos ventanas, como para que se acostumbren a usar dos espacios de memoria distintos. Después de asignar, entonces, tener que grabar. Después de asignar todo, recién ahí grabarías. ¿Estamos ahí? ¿Queda claro los verbos? Bien. Archivo de entrada, archivo de salida. Sí. Cuando vos haces el paso de entrada a salida, en esa, Asignaciones, acordate. ¿cómo se asigna, digamos, el archivo de entrada? No, nunca el archivo.
El archivo está fuera de la máquina. El registro es registro. Leíste un registro, vino acá. De acá vas a ir pasando cada dato al lugar que le corresponde en la salida. Y después vas a El grabar. mismo registro, pero en salida. ¿Sí? Si es el mismo, tenés que moverlo. ¿Sí? Si este tiene un formato y este tiene otro formato distinto, tendrás que mover hasta completar el formato y mandarlo. Profe, ¿Sí? si yo quiero ver todo, todo lo que está en el registro, en el selector de campo tengo que poner todo, ¿no? Punto legajo. El selector de campo es necesario cuando vos tenés dos. Yo tengo dos formatos que apuntan al mismo. Si tengo uno solo, necesito selector de campo. ¿Está? Es más, yo personalmente nunca uso selector de campo. Quiero ver todo. Porque yo defino registros separados. Si este es de Easy, yo lo que voy a hacer acá, alumno 1, 2 puntos. Como este es de Easy, lo más probable es que yo te voy a usar y legajo, y DNI, y apelnom, y fecha, y año, y mes, y día. ¿Sí? La I para Easy. Si este es de química, alumno 2 acá, Q, 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 Y evitar hacer todo esto. y defino dos registros separados. ¿No entendiste? Eso es base de datos, ¿no? No es base de datos. Vos tenías uno hoy definido, alumno 1, con legajo, DNI, y le agrego una letra acá adelante que me indica, si querés, el 1. ¿Sí? Lo que pasa es que con número no se comienzan los registros, los nombres. Le agrego una letra acá y acá abajo, bueno, ahí Claro, va. haces un único. Haces dos registros, Hice dos registros. físicamente y en literalmente dos registros. Yo te digo, alumno, mira, parece que tengo hambre y me quiero comer la letra. Alumno 1, registro. ¿Sí? La Q es para química, ¿sí? Alumno 2, habíamos visto la idea es que tengan distintos. Y legajo, numérico de 5, y DNI, numérico de 8, ¿sí? Está todo con I, todo con una I delante. Entonces, UTN y Q era archivo de alumno 2. ¿Está? Ahora vos tenés que mover. ¿De quién a quién? Bueno, si este es tu archivo de salida, vos le tenías que mover el legajo de entrada, perdón, este es de la entrada, este es el de salida, este legajo se lo tenés que mover acá, ¿sí? Bien, yo lo que hago es así, y legajo, que es el de entrada, se lo muevo a Q legajo, que es la salida. No le tuve que usar el selector de campo. ¿Por qué? Porque son nombres distintos. ¿Está? Los tengo separadito. Me ocupó más papel, pensamos en escritura en papel, ¿no? En el algoritmo que yo escribo en la computadora, no me ocupa nada, porque yo quise, primero hice este, después le digo sustituya la I por Q y tengo el segundo, copio y pego. Rapidísimo. Y tengo dos separadas. Hace que no tenga que estar buscando toda la cadena de padre e hijo para llegar a un dato. Y también. Y ocupan la misma cantidad de espacio en memoria. No es que achiqué memoria ni agrandé memoria. ¿Por qué? Y porque este es buffer de entrada, aquel es de salida. Son espacios distintos, físicamente están, los escriba Separado. con el igual o los escriba sin el igual. Y ahí hay que asignar para... Pero los asigno así, nombre a nombre. ¿Está? No me achica nada. Yo prefiero escribir cada formato por separado. Esa es mi técnica. Vas a ver en algunos lugares que te dicen, no, ocupe este formato siempre. Entonces tendrás que definirlo como igual y tendrás que referenciar. Son
Tengo que escribir muy largo cuando tengo el selector. Y lo asignás directamente nombre a nombre. Solo los nombres son distintos. Obvio, sí. Tuviste que hacer todo esto. Sí, no. Tuviste que hacer todo eso. Yo lo que estoy cambiando es, ¿uso el selector o no lo uso? Eso es lo único que estoy cambiando. El selector va desde la cabecera hasta el dato que vos querés. Toda la jerarquía. Alumno 1, punto, fecha, punto, día, lo vas a tener que mover a alumno 2, punto, fecha, punto, día. Se te hace una orden larga de escribir. Lo que quito es escribir eso. Con cada campo. Con cada campo que estás moviendo. En cambio allá es y día, le muevo a Q día. Cortito. ¿Está, chicos? Ustedes eligen después. Vamos a seguir. Sí, porque si no, no termino en la primera finita. No avancé nada. ¿Esto quedó claro? Si está entendido, seguimos. ¿Sí? Muchas cosas van a aprender sobre la práctica, porque esto es practicar. El que van a usar selector o no van a usar selector es un problema de cada uno. Eso es, cada uno tiene su técnica de cómo va a escribir. Bien. Archivos históricos. ¿Qué son los archivos históricos? Seguimos, chicos, por favor. Archivos históricos. En todo sistema hay mínimamente un archivo histórico y a veces hay más de uno. ¿Sí? ¿Qué hace el archivo histórico? Mantiene la información desde el momento de la creación del sistema. O sea, si yo tengo un archivo de alumnos de la UTN, va a tener desde el primer alumno, UTN Resistencia, va a tener desde el primer alumno que hubo en esta facultad hasta el actual. Tiene toda la historia de esos datos. ¿Está? Lo mismo para docentes, lo mismo para no docentes. Si tengo clientes, desde el primer cliente hasta el último. Ese es un histórico. ¿Qué pasa con los históricos? Ocupan mucho espacio, sí, pero además van creciendo. ¿Sí? Van a ir creciendo porque siempre se supone que voy a tener un nuevo alumno, un nuevo cliente, un nuevo docente. Bien. ¿Por qué se guardan? Toda información que llegó a un archivo testeado en forma correcta es una información recontra cara para el sistema. No la quiero perder. ¿Sí? Siempre decimos, los sistémicos somos ratas, guardamos todo. Obsesivos compulsivos. Pero de los datos. ¿Sí? Guardamos todos los datos. ¿Sí? No los queremos perder. Nos costó mucho, hay costo económico muy caro, muy fuerte en los datos que hemos logrado tener. No los vamos a perder. De por sí que hay, muchas veces volvemos a reusarlo. A ver, un alumno que empezó la carrera hace 10 años, por X condiciones tuvo que irse. Cuando vuelve, ¿va a volver desde cero? Estaba en tercer año, ¿le vamos a volver a hacer las materias de primero a tercero? No vuelve nadie. ¿Sí? No. Va a volver y va a intentar retomar de donde estuvo. ¿Y esa información dónde la tenemos? En el histórico. Vamos a otra situación, vamos a un caso de un banco. Yo soy cliente del banco. Durante 10, 15 años fui cliente. Entonces el banco va guardando mi situación, mi modalidad de cliente. Buen cliente, mal cliente, paga a tiempo, no larga cheques en falso, sin fondo, ¿sí? Es todo una historia de ese cliente, ¿sí? Por X causa me voy. A los 5 años vuelvo. ¿Es importante o no retomar esa información? ¿Sí? Me van a dar mayor crédito o menos crédito en función de mi antigüedad, de cómo yo fui antes. Yo era recontra moroso. El banco me va a poner 500.000 controles antes de darme de vuelta cuenta corriente. ¿Está? Ustedes van a sacar un crédito, esto lo van a escuchar varias veces. Ustedes van a sacar un crédito y les van a decir, vamos a pedir su situación comercial. Ustedes dicen,
nunca saqué nada. O, sí, yo saqué varias veces. ¿Sí? En comercio, hay una situación de cómo ustedes fueron como crediticios. Cada vez que compraron algo y no pagaron, O si les tenés va dando afectada tu puntos en el firma. sistema. ¿Cómo? Si tenés afectada la firma. Les tenés afectada la firma, etcétera. Todo eso está en un histórico. En el plano comercial hay un histórico a nivel de comercio, pero en el plano facultad hay un histórico de estudiante, ¿sí? ¿Está? En un banco hay un histórico de cliente de banco. Varían con el tiempo, varían en el tiempo. Claro, el histórico va variando porque va creciendo. Bueno, Cada pero cliente es- nuevo, cada cosa nueva que hace el cliente se va quedando en el histórico. ¿Sí? Como es un archivo que tiende a ser muy grande, resulta que cuando queremos hacer algunas cosas, lo que necesitamos está al final. O sea, si este es mi archivo, esto es lo viejo y acá tengo lo nuevo. Vamos a un libro, chicos. Imagínense si el libro les empezara hablando, un libro de matemática, les empezara hablando de las diferenciales de Laplace. Nadie sabe nada todavía de eso. Y a medida que avanza el libro va bajando de nivel. Y entonces termina en producto, suma, resta, división en la última hoja. ¿Así estudiamos? El libro está al revés. Al revés. ¿Sí? Estudiamos al revés. Primero va a estar la suma, resta, producto, división y después va a ir aumentando de complejidad. ¿Sí? Yo primero grabé esto, después tengo esto. Pero yo ya estoy en la universidad, entonces yo no quiero que me enseñen a multiplicar, supongo. ¿Sí? Yo quiero que me enseñen lo nuevo. Así que tengo que pegar un salto para venir a esta información. Si son mis nuevos clientes, o si estos son mis nuevos alumnos, cada vez que un alumno tiene que ir a rendir examen, ¿estos son los que se van a inscribir a exámenes? No, lo más probable son los que están acá. Tengo que recorrer todo esto para encontrar dónde está este alumno. ¿Sí? Esto hace que sea muy lento el proceso. ¿Está? Otro ejemplo gráfico, a ver si lo entienden. Me compro la computadora hoy. La prendo y está. Sistema operativo lo sumo. ¿Sí? Vacía. Es un jet. Yo la pongo y empieza a andar. ¡Ay, qué bueno! Qué velocidad que tiene esta máquina. ¿Sí? Empiezo a cargarle cosas. Voy cargando un histórico. Voy cargando mi computadora. A los 3 meses la quiero patear. ¿Sí? Se puso lenta. Se achanchó. Ya no es lo que tenía. Yo digo, esto es malo, me vendieron algo malo. No, se llenó el espacio. Por lo tanto, cada vez que ustedes van a acceder a algo, la máquina tiene más para recorrer. ¿Sí? ¿Qué hacemos normalmente cuando está muy lenta? Limpieza. Limpieza. ¿La apagamos? No. Limpieza. Tratamos de borrar todo, tratamos de Cerrar todo. desfragmentar el disco, ¿sí? ¿Está? ¿Hacemos o no hacemos eso? Profe, pero ahora ya hay como el disco duro pasa todo eso. Sí, bueno, pero en tu memoria también se llena de porquería, no te haga problema. Ya te va a pasar con las máquinas. Ya ahora pasa una semana y la quiero patear a veces, así que no llego al mes. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Normalmente lo que se hace es extraer la parte que es rutinaria, la parte que se está usando, y genero un temporal. Un temporario. ¿Sí? ¿Está? Hay varios tipos de temporarios. Hay temporarios que acá dice se borran una vez que finalizan. No todos los temporarios se borran. Uno de los temporarios que voy a usar se llama actual y ese no lo voy a borrar. ¿Está? Otro temporario es movimientos, ese sí lo voy a borrar. Es decir, hay distintos tipos de temporarios o temporales, ¿sí? Pero ¿qué dice un temporario? Es información que fue extraída
del archivo histórico, o sea, es la parte que necesito utilizar sin necesidad de tener toda la información anterior, ¿sí? La más actual. Por eso hablamos de un archivo actual, ¿sí? O información que todavía no está, vamos a hablar de movimientos, ¿sí? Son archivos momentáneos, tienen un periodo de vida que lo estableceremos nosotros en función de cómo lo vamos a usar. En cambio, el histórico no se borra nunca, vive siempre. Esa es la diferencia, ¿eh? Estos van creciendo, el histórico va creciendo mucho y el actual y el movimiento no, porque va a tener en función de lo que yo extraigo de ese histórico. Siempre es mucho más pequeño que el histórico. ¿Está claro? Bien. Otra manera de clasificar a los archivos es de acuerdo a cómo se almacenó la información. Y en el caso de cómo se almacenó la información, o sea, qué tipo de elementos estoy guardando, tengo dos grandes clases, ¿sí? O yo guardo información fácil de lectura para el usuario programador a veces, no necesariamente el usuario, de aplicación, y entonces la estoy guardando en formato ASCII. Esa es la que usamos nosotros. Yo leo un archivo o hago un listado del archivo y lo que voy a ver es, por ahí, tranquilamente veo lo que está escrito, ¿sí? O si no, voy a ver un montón de códigos, pero en hexadecimal, formato ASCII. El formato ASCII es el que me da los caracteres, letras, números, símbolos, ¿sí? ¿Está? Son los archivos que normalmente usamos en todas las aplicaciones, ¿sí? Pero resulta ser que a veces, cuando quiero transferir archivos a larga distancia, necesito el formato binario. ¿Sí? 0 y 1. ¿Está? Los formatos binarios no es usado a nivel de programación común, no lo vamos a usar nosotros en la programación de aplicaciones, pero se usa muchísimo cuando quiero transferir información a distancia, ya sea información literaria o sobre todo si quiero información visual, imágenes, fotos. Los píxeles de una imagen se transforman en código binario. ¿Está? Son los dos formatos de archivos bien diferentes que tenemos. La otra es, ¿cómo los creé? Esto de cómo los creé es para formato ASCII, Ahora, todo lo que sigue es ASCII, ¿sí? Binario, como no lo manejamos nosotros, se maneja internamente, lo dejamos de lado. Sepan que existe, pero no los vamos a ver, formato binario. Pero nosotros creamos un archivo. En el momento en que nosotros empezamos a guardar información en ese archivo, el cómo guardemos esa información nos va a dar dos categorías de archivos. Esto es lo que vulgarmente se llama organización. Organización es la forma de almacenar los registros en el archivo, ¿sí? Yo tengo dos maneras de almacenarlo: con una continuidad física o con una continuidad lógica. Continuidad física, un alumno detrás del otro, pegadito. La fila, esto es una continuidad física. Esto es una continuidad física. Cada uno de ustedes tiene una continuidad física. Esta continuidad física lo tienen los archivos secuenciales. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? La ventaja es que como guardo uno atrás del otro, yo no ocupo más espacio que el que necesito. ¿Sí? La misma ventaja que tenía la secuencia. Uso lo que necesito y nada más. El problema con la continuidad física es que como yo necesito que estén pegados, tienen una adyacencia, están pegaditos un dato al otro, ¿sí?
como lo voy a grabar en un periférico magnético, puede ocurrir que en algún momento tenga alguna falla en alguna de las pistas de mi disco. No la puedo saltar. Yo acá tengo un espacio en blanco, o sea, tengo un lugar, una silla vacía. Esto no es continuidad física. Si fuera física, alguien tendría que estar sentado ahí atrás para que él se pueda sentar allá. ¿Sí? ¿Está? No puede haber huecos. No puede haber huecos. Entonces, si yo tengo problema en mi disco, porque hay una pista defectuosa, yo tendría que saltar esa pista y guardar, dejar ese espacio en blanco. Supongamos esa silla está rota. No lo puedo hacer sentar a alguien en esa silla rota. Se va a caer. Pues si estoy guardando secuencialmente, no puedo. Esa fila quedó, chao, listo. Nadie más se sienta ahí, tengo que empezar en otra. ¿Estamos? ¿Entendido? Ese es el problema de la continuidad física. La ventaja es que voy a ocupar lo que necesito. Si yo tenía 10 alumnos, necesito 10 bancos. Suficiente. Si no tengo la continuidad física, voy a armar una continuidad lógica. Dentro de la continuidad lógica tengo dos formatos. ¿Sí? La continuidad lógica se llama archivos directos, organización directa, y tengo dos formatos distintos, relativos e indexados. ¿Relativo y qué? Indexados. Estos aparecieron primero. Cuando estos aparecieron, los relativos, lo que se intentaba con los relativos era solucionar el problema de los secuenciales, pero no de la continuidad, sino el problema que los secuenciales, una vez que yo lo creé, no puedo seguir agregando. Y si no, ustedes piensen. Yo escribí un libro de 100 páginas. El libro terminó. ¿Sí? Mañana se me ocurre, lo encuaderné, lo guardé, está, lo publico, lo vendo. Mañana digo, no, la verdad que le podía haber dado, ¿sí?, mayor cosa, mayor... Le voy a agregar 10 páginas más. ¿Qué hago? Escribo las 10 páginas y salgo a mirar quién compró el libro para agregarle las 10 páginas. No puedo, ¿no es cierto? O sea, el secuencial, una vez que lo cerré, se cerró. No puedo más. ¿Está? No puede seguir creciendo. ¿Sí? Y como hoy hablamos del histórico, resulta que yo necesito seguir creciendo porque voy a tener nuevos clientes, voy a tener nuevos alumnos, necesito crecer. Entonces, ¿qué pasa con el secuencial? No puedo. La única manera es que agarre el libro, lo vuelva a escribir, le agregue las páginas y lo vuelva a publicar. ¿Sí? O sea, que haga una copia con estas cosas nuevas. Nueva versión de un manual, nueva versión del libro tal. Ustedes van a ver que dice que algoritmo y estructura de datos de WIR. Versión 2008. ¿Sí? Y después sale versión 2013, versión 2018. Si ustedes miran el libro, lo más probable es que sea casi idéntico. Tiene algunas correcciones nada más. Pero no la podía hacer en el libro original, porque ya estaba cerrado, ya estaba vendido. Tuve que crear un nuevo libro, ¿sí?, una nueva secuencia, agregándole, y eso genera la nueva versión. ¿Estamos hasta acá? Cuando tengo esos borros, hermano. Sí, lo tira al otro, ¿sí? O sea, tener el nuevo, ¿sí? Ahora, yo quiero tener la posibilidad de que mi libro crezca, de que hoy creé un archivo de clientes, hoy empieza la empresa, tengo 10 clientes, pero yo pienso que voy a crecer, voy a llegar a tener 100 clientes. Pues tengo mucho optimismo, digo, voy a tener 1000 clientes. ¿Está? ¿Qué hago? Abro el archivo y nunca lo cierro, pero si no lo cierro no lo puedo leer después. ¿Sí? Entonces necesito un archivo que me permita crecer, pero que me permita cerrar. ¿Sí? Entonces voy a crear un archivo con un tamaño para poder crecer. Ese es un archivo relativo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Esta aula teóricamente tenía 100 bancos. Teóricamente, pues ya me parece que no tiene los 100. ¿Sí?
Con lo cual, si viene un grupo de alumnos que son 20, ¿pueden usar el aula? Sí, ni un drama porque hay bancos de más. Podría hoy venir 20, mañana venir 25, pasado venir 30, porque el aula les da el espacio para que se puedan alojar. ¿Está entendido hasta ahí? Ahora, resulta que ahora el año que viene ese grupo no tiene 20 alumnos, tiene 150. ¿Entran? No entran. ¿Sí? ¿Cómo calculo el tamaño que voy a ocupar de archivo de acá a X cantidad de años? Es un pronóstico, es un presupongo que voy a necesitar tanto. Y cuando Sí. mi archivo relativo ya superó la... Tenés que buscar otro. Borrando la anterior. Sí, vas a duplicar el espacio de memoria. Primero lo vas a duplicar porque hasta que no pase toda esta información acá, Claro. esta la mantenés, pero después que la pasaste toda acá, esta la liberás. ¿Sí? Obvio, eso sí, pero se supone que no querías hacer eso, no querías estar haciendo copias, sino que querías que este se expanda. ¿Sí? El relativo tiene un tamaño. ¿Sí? Entonces yo siempre digo, en un archivo relativo, ejemplo, es una cancha de fútbol, un cine, ¿sí? Yo tengo una cantidad de butacas. Más de esas no deberían entrar. Ahora, puedo tener 5 personas en el cine o puedo tener todas las butacas llenas. ¿Está? Hasta ahí me da. Si el cine tenía 100 butacas y no puedo estar vendiendo 105 entradas. Porque hay 5 que se van a sentar en el piso. Bueno, en el archivo no puede ocurrir eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces el relativo nace con un tamaño y muere con ese tamaño. Es muy igual al secuencial. La diferencia es que acá nace con un tamaño más de lo que necesita. Y esto era caro hace unos años atrás. Oye, porque los discos eran caros. En este momento un disco de 1 tera ya tengo de 4 teras y no pasa nada, ¿sí? No hay problema, no hay diferencia de costo. Pero antes había mucha diferencia de costo. Entonces, tener que hacer un pronóstico al comienzo de mi sistema, comprando una unidad de disco tan grande, era un recurso caro, ¿sí? ¿Cuál es la otra ventaja? La ventaja que tiene el relativo es que, a ver, yo me voy al cine y compré entradas numeradas para ver a Ángel. Entonces tengo fila H4. Yo puedo entrar por primera, puedo entrar la última, en la H4 me siento yo. ¿Está? Nadie se puede sentar en esa silla porque es mía. Si se sienta algo, lo saco a patadas. ¿Sí? Esa es mía. ¿Sí? El relativo, como ya crece con un tamaño, podemos numerar las posiciones. Banco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, caballero, usted se va a sentar todos los días en el banco 7. Tiene su posición. ¿Sí? ¿Está? Con lo cual, yo puedo llegar a decir, en vez de correr histórico, en vez de tener que leer desde el 1 hasta el que quiero, puedo decir, a ver, ¿quién está en el banco 90? Directamente. ¿Sí? Invoco directamente sin necesidad de leer los 89 anteriores. ¿Está? Es como una memoria. Me permite eso. Esa es una ventaja del relativo. El problema es que es un relativo por posición. Entonces yo puedo decir banco 7, pero ¿quién está sentado en el banco 7? Él. Si no me dice el nombre y el apellido, no sé quién está. ¿Se ubican? Si alguien entra y dice, por favor, profesora, dígame quién es, dígame el alumno Juan Pérez. Espérate, a ver, Juan Pérez, que se pare. No sé dónde está sentado. ¿Sí? Sé que estará sentado en algún banco, pero no sé en cuál. ¿Está hasta acá? ¿Cómo hacía para poder enganchar banco con persona? Bien, tendría que haber tenido una lista de alumnos acá y obligarlo al que está primero en la lista se sienta en el banco 1, al que está segundo en el banco 2, ¿sí?
Entonces sí, si viene Juan Pérez, yo voy a mirar acá, es el, supongamos, es el séptimo de la lista, está acá. ¿Sí? Ya sé que no soy Juan Pérez, no te preocupes. Este es inventado, mi Juan Pérez está inventado siempre. Estamos entendidos hasta acá cómo es la jugada. O sea, tengo la ventaja de llegar directa a una posición, pero mi problema es cómo hacer que en esa posición, antes de que yo llegue, sepa quién está. Qué documento, qué cliente, qué usuario está en ella. ¿Sí? Para eso hay un montón de fórmulas, que ya las van a ver en algún otro momento. Archivos relativos a nivel de aplicación común comercial no se usan. Sí se siguen usando a nivel de hardware, o sea, a nivel de aplicaciones para máquina, sí siguen usándose. Mi memoria es un archivo relativo. Tengo una capacidad de memoria y no me puedo salir de esa capacidad. Tengo cada posición de memoria está numerada. ¿Sí? ¿Está? Es un archivo relativo. ¿Para qué no se usa ese código? Para aplicaciones comerciales, o sea, para las que vamos a usar nosotros. Pero cuando vos querés programar a nivel de máquina, sí la usás. La que vamos a usar son los indexados. Bueno, les comento qué es esto. Este archivo indexado es el que ocupa más espacio en memoria. ¿Sí? ¿Por qué? La información se guarda en cualquier lugar de la memoria. Acá no hay continuidad física ni por nada. Acá es, tengo un espacio libre, lo guardo. Pero, si yo guardo algo en este lugar de la memoria, lo que voy a tener acá es un índice, pues se llaman indexados, que me dice, este lugar de la memoria tiene una dirección de memoria. Un puntero. Bien, un puntero. Ahora van a ver para qué me sirven los punteros. ¿Sí? En este índice me dice, para el documento 11 está en la dirección de memoria tal. ¿Está? Yo ahora guardo el documento 20. El documento 20, vamos a llamar memoria 1 este. El documento 20 viene acá. Esta es memoria 0. Viene y me pone acá 20 en la memoria 0. Ahora guardo el documento 5. Encontró este lugar de la memoria 3. ¿Qué hace? Este era el documento 5. Corre esto y dice documento 5, memoria 3. ¿Por qué no lo pone en la luz? ¿Por qué no lo pone acá abajo? Porque está ordenado. Porque está ordenado. El archivo índice está ordenado automáticamente. No lo ordeno yo. No hay manera de desordenar un indexado. Está ordenado automáticamente por un valor clave. ¿Sí? Lo más importante de tu registro. Usuario, número de legajo, DNI. Ya vamos a ver más por clave. ¿Sí? Al estar ordenado automáticamente, esto, cuando yo le digo quiero el 20, como esta lectura es muy rápida porque es muy chiquitito, este índice, es como que ustedes agarren el índice de un libro. ¿Sí? Quiero ver dónde me habla de punteros, el libro de Weir. Entonces yo miro el índice, dice página 200. Página 200, ya llegué. ¿Tuve que leer la 199? No, pegué un salto. ¿Sí? El índice está ordenado. ¿Está? Eso no quiere decir que Weir primero no escribió sobre arreglo, después escribió... No, escribió al tuntún, habrá escrito como él quería, pero después lo metió y lo ordenó. ¿Sí? El índice está ordenado. ¿Cómo se ordena eso, profe? Esto no lo hago yo. El índice lo hace la máquina. ¿Y cómo Para vos ordena? es transparente, si vos programador es transparente. Vos lo que sabés es que vos le dijiste guarde el 5, guarde el 20 y la máquina se encargó de buscar los lugares. Por eso, pero sí, ¿qué depende si vos ordenas? El índice de la clave que vos le elijas en el registro. Todo registro tiene una clave. Todo registro tiene una clave. El primer dato de tu registro es una clave. Clave única de dos. Legajo, no. El número que vos pongas ahí. Vos te vas a la ventanilla y te inscribís
a mesa de examen. ¿Qué número de legajos son? ¿1000? No, 24.000 y algo. La máquina tarda y lee los 24.000 no sé cuántos antes que vos. No, la máquina sí, vos le decís 24, cambio. Vos sos fulano de tal, te dice. Tarda un tiempito. ¿Sí? Te lo dice. Y te inscribís. ¿Qué hizo? Archivo indexado. O sea que el número de índice también lo puedo dar. El número de legajos. El alumnado, tu número de índice es el número de legajos. ¿En qué lugar de la memoria está el problema de la máquina? ¿Está? Que ahí también se basa la defragmentación. A eso también se basa la defragmentación. Sí. ¿Qué ocurre? Como esto está automáticamente ordenado, si yo ahora grabo el 1 va a venir por acá, o sea, físicamente está por ahí en algún lugar bajo de la memoria. Pero en el orden está acá arriba, tiene que correr todo esto. ¿Sí? Cada vez que ustedes le dicen lea algo, la máquina viene, lee esto, tiene que irse acá, tiene que volver, ¿sí? Tarda tiempo. Cuanto más desordenado, esto siempre está ordenado, ¿sí? Cuanto más desordenada está el área de datos, esto se llama área de índices, y esto se llama área de datos. Cuanto más desordenado está esto, más lento se hace la máquina. Entonces, cada tanto hay que reindexar el archivo, reindexar las bases de datos, reindexar el disco. ¿Cómo se reindexa? Es un comando. Lo hace la máquina, vos no lo haces. Pero lo que hace... o sea, Es lo mismo, alguna vez hacer defragmentar tu disco. Y fíjate cómo funciona, que te mueve. A ver cómo va, chin, 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 chin. Bueno, es lo mismo acá. El disco es un archivo. Para la máquina está usando la tecnología esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando más desordenado esté en el área de datos, Más lento se te va a poner tu proceso. Entonces, cuando vos ves que tu proceso se pone muy lento, significa que tenés que reindexar el archivo. o sea, el área de datos vos podés ordenar. No. ¿No? Nada. Eso lo hace la máquina. No. Pero la máquina se hace lento si hay mucha información, ¿no? Obvio, pues. Si hay demasiado. No vas a reindexar el archivo todos los días. ¿Cuánto ¿no? espacio ocupa? Esto es un byte, no bit, un byte. Son una palabra para la clave y una palabra para el índice, para el puntero. Son dos palabras. ¿Sí? Es chiquitísimo. Normalmente en los discos, esto depende de cada estructura de disco. ¿Sí? Los discos IBM o los discos Windows, o sea, tecnología Windows, tecnología IBM, el área de índice está al comienzo y después viene el archivo, o sea, el área de datos. ¿Sí? En Bull, a ver qué otra que me acuerde. Primero, no me acuerdo de otra ahora, me sale Bull ahora, pero bueno. Primero está el área de datos y después está el área de índice. ¿Sí? ¿Y eso influye en algo? No, son tecnologías distintas. Pero yo me acuerdo de eso, pero en realidad cuando vos programás ni te das cuenta si está arriba, si está abajo. Vos trabajás con el archivo indexado. El problema de la arquitectura de tu máquina. Eso se encarga el sistema operativo, para eso está el sistema operativo. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bueno, dejamos acá. Vemos la próxima clase lo que nos falta.